Sube a más de 1.600 la cifra de muertes por el terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar, y los heridos sobrepasan los 3.400. Cifra de muertos por terremoto en Myanmar superaría los 10.000, estima el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los países afectados fueron Bangladesh, India, Laos, Myanmar, Birmania, Tailandia y China, donde han declarado el estado de emergencia, y los militares golpistas de la aislada Birmania han lanzado una petición de ayuda internacional. La agencia de noticias Reuters ha informado que más de 1.600 personas han muerto y 1.670 resultaron lesionadas en un devastador terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar y Tailandia. Un potente terremoto sacudió este viernes Myanmar y el vecino Tailandia, destruyendo edificios, un puente, una presa, monumentos, casas, donde fotos y videos de 2 ciudades afectadas muestran grandes daños. Además, por lo menos 8 personas murieron en la capital tailandesa, donde se derrumbó un rascacielos en construcción. Las alarmas se activaron en los edificios cuando se desató el terremoto aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Los residentes, asustados, fueron evacuados por las escaleras de los elevados condominios y hoteles en el densamente poblado centro de Bangkok. El sismo de 7,7 grados de magnitud, con epicentro cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, se produjo al mediodía y fue seguido de una fuerte réplica de 6,4 grados. Aunque los países más afectados son Myanmar y Tailandia, la sacudida se ha sentido también en las regiones chinas de Yunnan y Sichuan, en India y en Vietnam. El Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Alemán de Geociencias, GFC, indicaron que el sismo tuvo una profundidad de 6.2 millas, según los informes preliminares. Los terremotos de menor profundidad suelen causar más daños. El Ayuntamiento de Bangkok declaró la ciudad zona catastrófica para facilitar la respuesta. El área metropolitana alberga a más de 17 millones de personas, muchas de las cuales viven en rascacielos. De repente, todo el edificio empezó a moverse. Inmediatamente hubo gritos y mucho pánico, dijo Fraser Morton, un turista escocés que se encontraba en uno de los muchos centros comerciales de Bangkok. Al principio empecé a caminar tranquilamente, pero luego el edificio empezó a moverse de verdad. Sí, muchos gritos, mucho pánico, gente corriendo en dirección contraria por las escaleras mecánicas. Al igual que Morton, miles de personas acudieron al Parque Benhasiri desde los centros comerciales, rascacielos y edificios de apartamentos cercanos a lo largo de la concurrida avenida Sukhumvit de Bangkok. Este terremoto no podría haber llegado en peor momento para Myanmar, afirma a la BBC Joe Freeman, especialista de Amnistía Internacional en ese país. Freeman afirma que el ejército de Myanmar tiene un historial bien documentado de denegación de ayuda a zonas en las que actúan grupos de resistencia, y pide al ejército que permita el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas, dando prioridad a las necesidades de los civiles. Más de 3 millones de personas están internamente desplazadas, mientras que la ONU calcula que más de 1/3 de la población necesita ayuda humanitaria. También se produce cuando Estados Unidos ha congelado la mayor parte de la ayuda exterior, lo que afecta tanto a los derechos humanos como a la ayuda humanitaria en Myanmar. El Servicio de Evaluación Rápida de Terremotos Globales para Respuesta, PAGER, del USGS, estimó una probabilidad del 35% de pérdidas económicas entre $10.000 millones y $100.000 millones. Estimaciones más altas de pérdidas económicas superan el PIB de Myanmar de $64.000 millones.
El servicio también estimó una probabilidad del 36% de muertes superiores a 100.000. El epicentro del terremoto se encuentra en el centro de Myanmar, que Freeman describe como el corazón del actual conflicto en el país. Ya hay muchos problemas que afectan a la población civil: ataques aéreos militares, enfrentamientos entre grupos de la resistencia y el ejército, y diferentes ciudades bajo distinto control, explica Freeman, añadiendo que estos factores, más el terremoto, van a complicar aún más el suministro de ayuda. Una investigación reciente de la BBC reveló que en la actualidad existe un mosaico de grupos que controlan Sagaing y todo Myanmar, lo que dificultará las labores de socorro y recuperación. La investigación reveló que los militares ahora solo tienen el control total de menos de un cuarto del país. El alcance total de los muertos, heridos y destrucción no estaba claro de inmediato, especialmente en Myanmar, uno de los países más pobres del mundo, que está inmerso en una guerra civil y donde la información está estrictamente controlada. Se espera que el número de muertos y heridos aumente, había declarado antes el general en jefe Min Aung Hlaing.